hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha hecho lo que ni siquiera alguna ocasión nos hubiésemos atrevido a soñar. Él hizo lo que no podíamos imaginar. Se convirtió en un hombre para que nosotros pudiésemos confiar en Él. Se convirtió en un sacrificio para que pudiésemos conocerlo, y derrotó a la muerte para que pudiésemos seguirlo. Eso desafía cualquier lógica humana. Eso es una locura divina, una total incredibilidad para nosotros los humanos. Únicamente un Dios que sobrepasa todo sistema y todo sentido común podría crear un plan tan absurdo como ese. Y sin embargo, es su misma imposibilidad lo que todo esto lo hace posible. Lo insensato de la historia es su más poderoso testigo, pero así es Dios. Y algunos de estos ejemplos, en cuanto a todo lo que para nosotros pudiese ser totalmente imposible, lo leemos empezando allá en el Génesis, en el capítulo 18, versículo 10 al 14. Han pasado 25 años casi desde que Abraham fue llevado a una tierra lejana, y Dios le aseguró que su descendencia era como la arena del mar, como lo numeroso de las estrellas. Pero han pasado 25 años y pareciera ser que todo esto no iba a ser cumplido. Entonces, ahí en Génesis capítulo 18, versículo 10 al 14, encontramos una última visita de un ángel a Abraham y Sara. Dice ahí la escritura: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y de ahí viene toda la descendencia que actualmente conocemos. Allá en Job capítulo 42, versículo 1 y 2, Job expresa: entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Más tarde el profeta Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice: Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra, no hay nada que tú no puedas hacer. María recibió la visita del ángel con un mensaje de Dios, y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 36 y 37 dice: tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Y una cita más que está ahí en Lucas capítulo 18, versículo 25 al 27.
porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y déjame concentrarme acerca de esta última reflexión que está ahí en Lucas 18:27 específicamente, cuando dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para poder captar todo el significado de lo que habló Jesús en este versículo, es preciso primero formar una imagen mental de alguien que intenta pasar un camello por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja es tan pequeño que uno batalla para hacer el hilo pasar por ahí. Ahora, el camello es un animal grande, más o menos del tamaño de un caballo. ¿Creemos que sea posible hacer el camello pasar por el ojo de una aguja? Sin duda alguna, tal vez responderíamos: no seamos ridículos, eso es imposible. Su respuesta es correcta para el hombre. Físicamente esto es imposible, pero Jesús responde luego: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí encontramos el punto de lo que Jesús dijo: sin la intervención de Dios es imposible que un rico o cualquier otra persona que se jacte de poder tener el poder entre en el reino del cielo. En un punto de verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos sin la intervención de Dios. Esto aplica a todo el mundo sin distinción, no solamente en el caso del joven rico, que es con el que está teniendo el encuentro nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta reflexión vamos a limitar nuestras observaciones al punto de que Dios puede hacer lo que muchas ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones, puede ser imposible para nosotros. Todo ser humano se encuentra frecuentemente ante problemas insolubles, dificultades invencibles y obstáculos insuperables. El tiempo que estamos viviendo actualmente, que estamos enfrentando esta terrible epidemia, esta terrible pandemia en toda su magnitud, que ha afectado la salud, la economía y muchas cosas más, es un ejemplo de esto. A veces lo vemos como algo insuperable o algo insoluble, y luego lo que pasa es que nos damos por vencidos, hasta que él o ella concluyen que lo que están intentando hacer es imposible, y todo el mundo sabe que nadie puede hacer lo imposible. Algunas personas buscan alivio de sus problemas y presiones psicológicas por el uso de alguna droga. Otras personas descienden a las profundidades oscuras de la depresión mental, y algunas otras contemplan incluso la posibilidad de suicidarse. Algunas, quizá la mayoría, simplemente aceptan que el problema no tiene una solución y se resignan a la situación tal y como es, o tal y como está ocurriendo. Todas, sin excepción alguna, tienen que admitir que han topado contra un monte que el hombre no puede ni escalar ni remover. Curiosamente, nadie se contempla la posibilidad de llevar su problema a aquel para quien no hay imposibles. En otro pasaje de la Escritura, en Marcos 9:20 al 24, encontramos la historia de un padre que ha encontrado uno de esos montes, o uno de esas barreras, o uno de esos obstáculos, o uno de esas dificultades en el camino de su vida. Este padre se acerca a Jesús para pedirle su ayuda. Es aparente que su corazón está lleno de esperanza de que Jesús será capaz de ayudar a su hijo, pero a la vez entra la duda y dice: si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Escucha bien cómo responde Jesús: si puedes creer, al que cree todo es posible. Notemos que el Señor no dice todo es posible al que se preocupe, tampoco dice todo es posible al que intenta solucionar sus problemas. Nada de esto. Él simplemente dice: si puedes creer, todo es posible para todo aquel que en él cree. El padre del niño había admitido su duda al decir a Jesús: si puedes. Jesús responde a él con otro si puedes. Es como haberle dicho al padre: yo sí puedo. Entonces no depende de mí, sino de ti y de tu fe. La respuesta del padre demuestra una actitud ejemplar
para cualquier persona que se acerca al Señor a pedirle su ayuda. El padre del niño dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Vemos que por lo menos que uno sí cree en Él y su poder siempre entra, vemos que por lo mucho que uno pueda creer en Dios y en su poder, siempre existe la duda. Esa duda entra en la mente porque el diablo lo sugiere. Es ahí donde necesitamos la ayuda de Dios para aumentar nuestra fe. Si leemos el resto de la historia en Marcos 9, aprenderemos que Jesús sí sanó al niño al echar fuera al espíritu inmundo. El acto de llevar su problema al Señor sí tuvo buenos resultados para aquel padre y su hijo, pero desgraciadamente la mayoría de nosotros no damos tal oportunidad a nuestro Señor para solucionar nuestros problemas. Seguimos tercamente intentando, luchando y fracasando hasta el momento en que la situación llega a ser un desastre completo. Si nos encontramos ante algo que humanamente es imposible, ¿por qué seguir luchando? ¿Para qué seguir intentándolo y fracasando? Hay que llevarlo al Señor. La promesa que Jesús ha dado a nosotros es: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Es lo que habla Mateo capítulo 21, versículo 22. Hasta el día de hoy, Él está diciendo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Esto significa lo mismo para nosotros como para aquel padre en aquel momento. Nuestro Señor sí puede. Cuando nosotros tenemos suficiente fe como para acercarnos a Él con nuestros problemas, siempre habrá buenos resultados. Mientras sigamos rehusándonos, podemos llevar nuestros montes inconquistables al Señor, porque Él siempre continuará habiendo fracasos desastrosos si lo seguimos intentando con nuestras propias fuerzas. Por eso una y otra vez, el Señor habla y dice: tráeme aquí, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en varias porciones de la Escritura más, siempre está hablando de llevar nuestras cargas a Él, de llevar nuestras aflicciones a Él, de darnos cuenta que para lo que nosotros es imposible, es posible para Dios. Particularmente en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, el Señor dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Filipenses, el apóstol Pablo habla acerca de llevar nuestras cargas a Él, habla acerca de la actitud que debiéramos tener cada uno de nosotros en cuanto a lo que estamos luchando, en cuanto a lo que estamos pasando. Dice capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y uno de los pasajes más hermosos que nos muestran, por un lado, el poder de Dios, y por otro lado, el que nosotros podamos entender que para Él no hay imposibles, está ahí en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga hombres y mujeres fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podamos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darlos. Y cierra el versículo 20 con algo que es una promesa y una ratificación en cuanto al poder de Dios.
Dice versículo 20, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y con esto, con una nueva lectura del versículo 20 voy a terminar. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Delante de ti en esta noche, Señor, damos infinitas gracias por el privilegio, la oportunidad y la bendición de poder estar reunidos en tu nombre para elevar nuestras peticiones, para elevar nuestras plegarias, Señor, y confiar total y absolutamente que tú tienes el poder que ni siquiera podemos imaginar, Señor, y que tú te agradas de mostrar ese poder en nuestras vidas. Creemos, Padre, que todo lo que sea imposible para nosotros, Señor, es posible para ti. Por eso, Padre, en esta noche ilumina nuestra mente, ilumina e inunda de gozo, de gratitud, de amor nuestro corazón para poder entender, Padre, que toda esta situación que estamos pasando con esta pandemia, con este mundo de dificultad, de problemas, de adversidades por este virus maligno que ha tocado a toda la humanidad, Señor, todo está en control de ti, Señor, y que tú tienes el poder para resolver absolutamente todo. Te pedimos, Padre, te rogamos que seas en nuestra vida, bendice este grupo que cada noche se conecta, Señor, y Padre, te pedimos y te rogamos, Señor, que sigas siendo con nosotros. Esperamos que todo esto suba a ti con olor fragante, Señor, y que te agrades de nuestras peticiones, nuestros actos de gratitud y también, Señor, de nuestras plegarias. Todo esto lo suplicamos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.